El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. La Superintendencia Nacional de Salud presenta Supersalud, historias de vida. ¿Qué tal? Aquí comienza Supersalud, historias de vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, con historias de vida de gente común y corriente como usted o como yo, que a diario utilizamos los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud de nuestro país. Esta es una emisión especial. La presenta el Superintendente Nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez. Hoy, en Historias de Vida, hablaremos de las medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Se trata de medidas administrativas que tienen el objeto de administrar, de liquidar o de fortalecer administrativamente entidades que tienen problemas, entidades del sector de la salud como EPS, como prestadores u otros vigilados como loterías o como las mismas entidades territoriales en la parte de salud. Este tipo de intervenciones exigen un enorme esfuerzo, trabajo y dedicación y tienen como objeto el cuidado de los afiliados, de todos los colombianos y sobre todo de los recursos de salud. Actuando en defensa de los derechos de los usuarios y de los recursos del sector público dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Superintendencia Nacional de Salud ha tenido que intervenir a algunas de sus vigiladas. En desarrollo de su plan anual de gestión, la delegada de Generación y Gestión de Recursos y la delegada para Atención en Salud realizan visitas ordinarias de seguimiento y análisis a sus vigiladas, cuyos resultados se reportan e inscriben en una herramienta de seguimiento que deben diligenciar los vigilados y que se conoce como circular única. El documento incluye información de tipo financiero, de atención en salud, de tipo laboral y jurídica y permite ver cómo está realmente la entidad fiscalizada. Allí se determina el hallazgo de posibles irregularidades e inconsistencias de prestadores de servicios, pagos a prestadores de servicios, bases de datos de afiliados y la situación financiera de la entidad. O respecto a irregularidades y consistencias en la oportunidad y la calidad del servicio de salud a los usuarios o población afiliada de dicha entidad. Hallazgos que encontrarán las respectivas delegadas que realizan la visita y que ameritarán un informe específico frente al cual presentarán los respectivos descargos las entidades a las cuales se le haya practicado la respectiva visita. Una vez el informe quede en firme, si los hallazgos no logran desvirtuarse, podrán dar lugar a la toma de una medida cautelar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y tomar así la administración de dicha empresa. Dicha medida cautelar no solo nace de la visita de inspección-vigilancia a la entidad vigilada, también puede nacer por las denuncias de irregularidades que puedan estar ejerciendo estas entidades por parte de otras autoridades o de los mismos usuarios o afiliados. Esas actividades de seguimiento dan lugar o a un plan de mejoramiento, a una sanción o a una medida especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Una vez efectuado su análisis, se toma la medida pertinente, que es presentada ante un comité de intervenciones al interior de la Superintendencia. Analizado el tema, el comité recomienda al Superintendente Nacional si es pertinente o no la medida. De ser positiva, se emite un acto administrativo que dispone la intervención forzosa para la entidad vigilada, con el ánimo de orientar un plan de mejoramiento o cualquier otra acción administrativa. La Superintendencia en su labor de inspección, vigilancia y control contempla como medidas de salvamento de sus vigiladas 3 tipos de intervención: la forzosa administrativa para liquidar, la intervención forzosa administrativa para administrar y la intervención técnica y administrativa. La intervención forzosa para liquidar dispone que la entidad objeto de esta medida especial debe terminar su existencia y representación legal. En este proceso hay un camino que recorre el agente liquidador que designa la misma superintendencia
y que tiene unas tareas específicas que son básicamente la realización de los activos y el pago gradual, como se lo dispone la normatividad, de los pasivos. Es pertinente reseñar la jurisprudencia que respalda las medidas que en este sentido toma la Superintendencia Nacional de Salud. La intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar una entidad vigilada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud es una facultad conferida por la legislación vigente actualmente. Dentro de esta legislación podemos contar con la Ley 100 del 93 en los artículos 230 y 233, la Ley 715 del 2001 en el artículo 68, la Ley 1122 del 2007 en el artículo 37, la Ley 1438 del año 2011 en el artículo 124. Existen también disposiciones tales como la Ley 510 de 1999, específicamente en sus artículos 20, 21 y 22. El Decreto Ley 633 del año 1993 en su artículo 116. Otras disposiciones normativas como el Decreto 1922 de 1994, el Decreto 788 de 1998, el Decreto 783 del 2000, el Decreto 1015 del 2002, el 3023 del 2002 y el 1018 del año 2007, que establecen las facultades del Superintendente Nacional de Salud para poder realizar la toma de posesión de haberes y negocios para administrar y o liquidar a una entidad vigilada. Este proceso lo adelanta la Superintendencia a una entidad vigilada en el que se dispone la extinción de la persona jurídica y es adelantado por un agente interventor designado por la Superintendencia. Es tarea del liquidador cumplir esas etapas de manera puntual y precisa, tal como se lo exige la normatividad aplicable a este proceso liquidatorio. En este ejercicio se venden los activos de la entidad y se debe solventar toda situación de carácter administrativo y laboral, a fin de poder cerrar y darle terminación a su existencia y representación legal. De otra parte, la intervención forzosa para administrar tiene por objeto el salvamento de la entidad y, si es posible, colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o establecer si la entidad debe ser liquidada. La intervención forzosa para administrar dispone colocar a la entidad, objeto de esta medida especial, en cuidados intensivos. Esta medida tiene por objeto identificar si se pueden superar unas causales que dan lugar a esta medida. Generalmente, estas causales son de tipo financiero y de atención en salud. En el camino que debe recorrer un agente interventor, se tienen que desarrollar actividades que conduzcan a superar las diferentes causales. Si no se pueden superar estas deficiencias, la entidad debe ser objeto de liquidación. La Superintendencia ha intervenido entidades para liquidar EPS, IPS privadas. En este momento tenemos, por ejemplo, la EPS Calisalud, la IPS Clínica Manizales y también tenemos la Lotería del Atlántico, que fue objeto de una intervención forzosa para liquidar. La intervención técnica administrativa es el proceso ordenado por la Superintendencia a las Direcciones Territoriales de Salud y tiene como objetivo el salvamento de la entidad, buscando llevarla a condiciones óptimas para que pueda desarrollar adecuadamente su objeto social. Supersalud, historias de vida. En este momento la Superintendencia tiene en esta medida especial entidades territoriales como Dasalud Chocó, Arauca y Bolívar. Es importante aclarar a los televidentes que la toma de posesión de haberes y negocios para administrar una entidad vigilada es una medida cautelar como facultad propia de la Superintendencia Nacional de Salud para evitar que se ponga en riesgo el interés jurídico tutelado, esto es, la salud de la población usuaria o afiliada al sistema de seguridad social en salud. La medida busca evitar que se ponga en riesgo las finanzas del sistema de seguridad social en salud, es decir, se toma para evitar que haya desvío de los recursos, desvío de la información y falta de accesibilidad a los servicios de salud de la población usuaria o afiliada al sistema de seguridad social en salud. Esta medida cautelar es tomada por la Superintendencia Nacional de Salud bajo un debido proceso que se guarda frente a los vigilados. Este debido proceso comprende la visita de inspección y vigilancia que se realiza
a los vigilados. Esta medida busca el salvamento de la entidad. La intervención no busca acabar con las entidades, pretende protegerlas, resguardarlas y generar un salvamento para que puedan continuar operando en el sistema de seguridad social en salud. Si el agente interventor encuentra que no tiene viabilidad o no tiene cómo proseguir dicha entidad, se tomará la decisión de liquidar la entidad. Inicialmente la medida tiene un término de 2 meses, prorrogables por otros 2 meses más, mientras se decide continuar en salvamento de la entidad, en procura de salvarla, o si se decide su respectiva liquidación o revocatoria. No obstante, este término puede llegar a ser prorrogado, ya sea por la Superintendencia Nacional de Salud hasta 2 años y después de 2 años por el Ministerio de la Protección Social. La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, una vez recibe el acto administrativo que dispone la medida frente a una entidad vigilada, procede a realizar una toma de posesión de los bienes haberes y negocios de la intervenida, que le son entregados al agente interventor que realiza, entre otras, las siguientes tareas. La tarea primordial es garantizar el derecho a la salud que tienen todos nuestros usuarios y toda la población en la República de Colombia. Primero que todo es velar por la prestación de los servicios de salud. Segundo, racionalidad y austeridad del gasto. Buscar que los recursos de la salud lleguen definitivamente. Es importante precisar que el interventor cumple funciones públicas transitorias, es un auxiliar de la justicia. Todos los actos de gestión, los actos de trámite, tienen una responsabilidad muy importante para el agente interventor. Sus deberes están muy explícitos en la norma y el interventor no es un empleado de la Superintendencia Nacional de Salud. Al que lo requiera a nuestro usuario y colocar las finanzas en un equilibrio financiero para la EPS, para que le preste con calidad, pertinencia, los servicios a los usuarios del sistema. El agente interventor hace las veces de representante legal de la entidad y debe tener el mayor cuidado con todas las funciones que realiza, como la vinculación de personal, con la guarda de los bienes de la intervenida, con el proceder frente a todas las acciones legales que se interpongan y demás acciones propias de su labor. Los interventores no se constituyen en ruedas sueltas. Ellos son autónomos de la administración, no tienen relación laboral con la Superintendencia Nacional de Salud. Los interventores actúan con autonomía técnica, administrativa y financiera. Cabe advertir que la entidad intervenida sigue operando con normalidad. Los agentes especiales interventores tendrán que responder al llamado que haga Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Hacienda, demás entidades del orden nacional y, ¿por qué no?, también del orden territorial. Si hay que rendir cuentas, hay que rendírsela a todas las autoridades que así lo solicite, porque la entidad no se escuda con la intervención para no entregar información o para no rendir informes a dichas autoridades. La tarea es, el agente interventor tiene funciones de servidor público, en donde tenemos que salvaguardar los recursos públicos, económicos, pero sobre todo salvaguardar el derecho a la salud, preservar la atención de los servicios de salud y pues garantizar el acceso a que los recursos sean invertidos en programas de promoción y prevención, de programas curativos, programas de rehabilitación y programas de alto costo, siempre en beneficio de nuestros usuarios. ¿Qué otras tareas cumple el agente interventor? El interventor debe presentar ante la Superintendencia un plan de acción. Ese plan de acción depende de las causales que originaron la medida especial. Frente a ese plan de acción, la delegada para medidas especiales ejerce el seguimiento respectivo. El interventor debe presentar informes periódicos que se los exige la superintendencia. Debe presentar además un récord de cómo va su gestión para que en un plazo determinado se pueda identificar si esa entidad puede cumplir su objeto social o definitivamente la entidad debe liquidarse. El interventor conduce y orienta el destino de la entidad. Además, es importante expresar que estas entidades en intervención forzosa para administrar pues tienen unos problemas que están contenidos en ese acto administrativo y que por supuesto
se van evidenciando mucho más en el desarrollo de la intervención. El interventor con su plan de acción también tiene que proponer un plan de pagos, un plan de recuperación de cartera. Ese plan de pagos tiene que estar orientado de acuerdo con una organización de los pasivos. ¿A quién le debo? ¿Cómo le voy a pagar? La edad de la cartera. El interventor debe realizar todas las acciones que den lugar a superar las causales de la intervención. En materia de embargos y cobros coactivos, ¿qué sucede cuando existe una intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar? Una vez se tome la decisión y se emita la resolución mediante la cual se hace la intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar, deberán cesar automáticamente cualquier embargo que se esté adelantando contra la entidad intervenida o cualquier posible demanda que se esté adelantando para buscar el embargo de los recursos de la entidad intervenida. Lo mismo sucedería con el cobro coactivo que se esté adelantando por cualquier evento frente a esta entidad. Aquí deberá cesar cualquier tipo de oportunidad de embargo de cobro coactivo frente a la entidad intervenida. Una vez intervenida la entidad para administrar, esencialmente se dan 2 meses para que el agente especial interventor que se nombra, bajo los estudios que levante la entidad intervenida, bajo la identificación de los riesgos que haya encontrado en la entidad intervenida, defina si hay posibilidad de salvar a dicha entidad o si es necesario proceder a liquidarla y por ende a generar la revocatoria de su habilitación. El agente interventor debe rendir informes a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué cifras maneja la Superintendencia Nacional de Salud en esta materia? En este momento, la Superintendencia tiene en medida especial 35 entidades. Tenemos 7 entidades en liquidación y las demás son intervenciones forzosas para administrar. Aquí en intervenciones forzosas tenemos EPS, tenemos IPS, tenemos empresas sociales del Estado que representan un número importante y que por supuesto materializan las condiciones en las cuales se encuentra realmente el sector. ¿Qué pasa si la empresa intervenida es viable? Se entrega el informe a la superintendencia con el plan de mejoramiento y los equipos técnicos toman la decisión qué se va a hacer al interior, pero pues siempre la función de la superintendencia es el acompañamiento, pero siempre pensando en el bien del usuario del Sistema General de Participación. Supersalud, historias de vida. El proceso de intervención es reforzado por una figura que se denomina contralor designado. Los contralores son una figura muy importante dentro de un proceso de intervención forzosa. Ellos acompañan el proceso y cumplen funciones de revisor fiscal. Pueden tener injerencia en otras áreas, en el mismo desempeño del agente interventor. Un contralor debe ser un contador público calificado, debe inscribirse en un registro que tiene la superintendencia con una normatividad establecida. La delegada de medidas especiales evalúa su hoja de vida y de acuerdo con esa evaluación determina si ese profesional puede optar para ser inscrito en el registro de la superintendencia. Esta es una función muy importante para poder hacer el seguimiento, el control y la supervisión permanente a las tareas que deban adelantar los agentes interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud, con el objeto primordial de que esos procesos puedan cumplir la dinámica y los resultados que la superintendencia y obviamente con eso el país persiguen. Es al fin y al cabo de alguna manera un delegado de la superintendencia que está encima haciendo el seguimiento necesario para que el proceso cumpla esa dinámica para la cual fue adelantado. El Contralor certifica los estados financieros de la entidad y además reporta a la superintendencia unos informes periódicos que contienen situaciones de otras áreas de la entidad que está intervenida. El Contralor no es un subordinado del agente interventor, es un auxiliar de la justicia que también cumple funciones públicas transitorias y no es un empleado de la Superintendencia Nacional de Salud. Agente interventor y Contralor cumplen tareas diferentes. Uno y otro hacen labores diferentes. El agente interventor es el responsable en sí
del proceso administrativo, de manera que es el que está encargado de tomar las medidas y las líneas de acción para que la entidad que ha sido sometida a su cargo pueda encauzarse en forma adecuada. El Contralor, contrario a Censo, lo que está haciendo es un seguimiento y un control, como su nombre lo indica, permanente del resultado de esas operaciones. Podríamos decir que las actividades de los dos no pueden estar deslindadas. El uno ejecuta, el uno realiza, el uno encausa las operaciones y el otro controla que efectivamente se cumplan dentro de los parámetros legales con la adecuada responsabilidad y seriedad y según los lineamientos que han sido señalados. El Contralor, por ser designado por la Superintendencia, va comunicando los resultados de sus pruebas y alcances al agente interventor, para que éste vaya tomando las medidas necesarias. La Contraloría es una prenda de garantía de que el proceso funciona y que al final la sociedad como tal puede lograr la restitución de los bienes, si es que así es en el caso de la liquidación, o que la entidad realmente vuelva a reencauzar sus operaciones. Esa es la importancia del Contralor. La intervención de una entidad es muy traumática. En estos procesos de intervención forzosa existen todo tipo de dificultades. Cuando la entidad entra en una medida especial es porque tiene unas causales que hacen que esta entidad esté en una circunstancia difícil. ¿Difícil en qué sentido? Tiene problemas de tipo laboral, tiene deudas pendientes no solamente con los acreedores que le proveen bienes y servicios, sino también tiene deudas pendientes de tipo laboral, tiene situaciones de conflicto en la región, tiene una condición de no cumplir con unos estándares establecidos para operar dentro del sistema. Y por supuesto que esto genera un shock muy importante en la región, tanto para quienes trabajan dentro de la entidad como para quienes rodean la entidad o se benefician de la misma. Otras dificultades tienen que ver con la falta de recursos inmediatos para pagar sus acreencias. Actualmente hay hospitales intervenidos que no habían pagado a los empleados por periodos considerables. Si una EPS que está intervenida tiene unos pagos pendientes con una antelación importante, con un tiempo importante, pues la IPS no le presta los servicios de salud, la IPS no cuenta con recursos eficientes para la prestación de esos servicios y adicionalmente el personal médico también se ve afectado por el no pago oportuno porque no llegan a tiempo los recursos que deberían fluir desde la EPS. Esta es una cadena y uno de los problemas más visibles es el impacto en la prestación de los servicios en salud. Si no fluyen los recursos en forma adecuada, no va a haber una calidad y oportunidad pertinente en la prestación de todos los servicios. Los costos de la intervención los asume la misma entidad objeto de la medida especial. Ella paga los honorarios del agente interventor y del Contralor. No es la Superintendencia Nacional de Salud quien dispone de recursos económicos para el pago de acreencias pendientes, para solventar todo el tema que originó la medida. Solventar estas situaciones en un corto plazo no es fácil. La labor de seguimiento para la Superintendencia Nacional de Salud tampoco es una tarea fácil, es una tarea de plazos y es una tarea que se debe hacer con mucho cuidado y con todo el rigor de la ley. Como hemos visto, las medidas de intervención son extremas. La última medida que debe tomarse en casos en que se requieren decisiones de fondo. Las entidades territoriales, los hospitales, las EPS deben estar manejadas por sus dueños, por personas de sus regiones. Sin embargo, en momentos excepcionales y para que logren salir adelante, es necesario que sean intervenidas para que luego puedan seguir adelante y sigan prestándole a todos los colombianos los servicios de salud. Y así llegamos al final del programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Seguiremos enseñando y aprendiendo acerca de nuestros derechos y de nuestros deberes cuando utilizamos el sistema de seguridad social en salud de nuestro país. Sus inquietudes, sus quejas, sus comentarios a nuestra línea gratuita nacional 018-513-700. Nos puede escribir también a nuestra página web www.supersalud.gov.co o también síganos a través
de las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.